Gracias. Ya se encuentra con nosotros Ernesto Pérez Valladares, precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático, y tal como lo hemos anunciado desde ayer, declina sus aspiraciones Juan Carlos Navarro y se suma a su propuesta. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gusto, muchas gracias por invitarme. Hay personas que aseguran que no solamente será el señor Juan Carlos Navarro, sino que otros ya en los próximos días estarían tomando esa decisión. ¿Desde qué momento Ojalá que ese oráculo sea verdad? Se estaba cocinando esa decisión. Ojalá que ese oráculo sea verdad. Mire, la verdad es que nosotros estamos conversando desde hace rato porque pienso y siento que la unidad del partido es fundamental para poder lograr el triunfo en las elecciones. Si tú te diste cuenta, el día del debate aquí en la USMA que pasó FETV, hace un par de días, las posiciones nuestras son prácticamente iguales. En el 99% de los casos coincidimos en los objetivos que debe ser el mecanismo de diálogo con la sociedad. De manera que eso te dice a ti que nosotros podemos propiciar un acercamiento de objetivos con el ánimo de lograr finalmente un conjunto de hombres y mujeres que podamos presentarnos juntos a la sociedad. Yo creo que esa es la idea y ese es el camino. Más allá de alcanzar las expectativas o quedarse a la mitad del recorrido, ¿a qué obedece la decisión del señor Juan Carlos Navarro? Mire, yo con Juan Carlos tengo una amistad de hace muchísimos años. Juan Carlos, la primera vez que corrió para alcalde, contó con todo mi apoyo. Juan Carlos yo lo conozco perfectamente bien, es un hombre incansable, es un trabajador excelente, es una persona que tiene todo el perfil para ser presidente de la República. Pero en esta ocasión, él le pareció que era mejor que nos juntáramos. Y evidentemente, habiendo sido yo presidente, no podía aceptar el cargo que sí le ofrecía a él, que es el de vicepresidente, y que espero que lo acepte. Creo que además, dentro de mi proyecto y objetivos, él embona perfectamente bien. Te quiero decir por qué. Una de las cosas fundamentales que nosotros estamos planteando es una modificación constitucional para cambiar la forma como se eligen los diputados en la Asamblea. Yo creo que hemos hablado de eso antes, pero podemos hacerlo otra vez. Exacto. Y luego potenciar el rol del representante de corregimiento, que ha sido de alguna manera desfigurada por el rol de los diputados con estas partidas y estas cosas. Pero Castalia, las comunidades no tienen solución. Y no tienen solución porque el representante de corregimiento no tiene forma de llevarles la solución, no tiene dinero. Usted acaba de señalar aquí, porque hasta donde tengo entendido o había escuchado en ese anuncio de ayer, usted nos acaba de señalar que le ha ofrecido a Juan Carlos Navarro que sea su vicepresidente. Sí, exactamente, así es. ¿Por qué razones, Juan Carlos Navarro? Vamos para allá. Juan Carlos fue alcalde 10 años. En este esquema mío, donde vamos a repotenciar al representante de corregimiento, la persona ideal para eso es Juan Carlos Navarro. Los conoce, ha trabajado con ellos, tiene una amplia gama de amistades en los representantes de corregimiento de todo el país. Y a esa Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento que nosotros queremos nuevamente potenciar para que pueda solucionar los problemas de sus comunidades, nosotros queremos, mediante estas reformas constitucionales, incluso darles un poquito de garra para que ellos puedan, por ejemplo, reunirse una vez al año constitucionalmente y que puedan tener el derecho de censura a cualquier ministro o a cualquier jefe de entidad autónoma, y que ese voto de censura significa automáticamente que el presidente tenga que removerlo. Y yo creo que en este esquema, Juan Carlos es perfecto, es la persona ideal para llevar adelante estas conversaciones y para poderlo implementar. En este modelo de darle una especie de autonomía e independencia real a los gobiernos locales, ¿cómo harían para evitar que el botín político que hoy día cuestionamos de los manejos que le han dado los diputados a las partidas que se le han confiado no se replique en el plano local? Déjame tratar de explicar un poquito mejor. Mira, lo que te he explicado del tema de los representantes de corregimiento y de volver a repotenciar la Asamblea y darle el poder de solución de los problemas, por supuesto, sí significa también que ellos tienen que tener la capacidad de negociar directamente con el Ejecutivo para solucionar sus problemas. Y los fondos tienen que ir directamente a hacer licitaciones públicas para solucionar los problemas. Pero ese es el corolario del otro que vamos a hablar ahora.
De la forma como se elige la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional de Legislación, tú no puedes tener otra expectativa de comportamiento que el que estamos teniendo. Y me explico. Ser diputado en el área metropolitana, de Chorrera hasta Colón, todos me dicen que cuesta entre 350.000 y 500.000 dólares. En primer lugar, eso descarta la posibilidad de cualquiera persona humilde. En segundo lugar, eso le abre la puerta a que los financiamientos vengan, por ejemplo, del narcotráfico y tengan ahí una presencia en la Asamblea Nacional. Sí. Y en tercer lugar, si el diputado gana un sueldo neto de 6.000 dólares y son 60 meses lo que va a ejecutar su función, las cuentas no dan. Las cuentas no dan. Se ha invertido, se ha gastado $500,000 y recupera 360.000, ni aunque deje de comer. Okay. Bien. Entonces nosotros proponemos que la forma de elegirlo sea diferente, que lo hagamos no por circuitos. Yo creo que los circuitos fue un retroceso. En el año 80 se eligieron 2 diputados por provincia, que era un paso adicional en todo este caminar hacia tener una asamblea legislativa independiente. Pero luego en la reforma del 83 se echó para atrás creando estos circuitos electorales que no hacen ningún sentido. ¿Cuál es su propuesta? Mi propuesta es que sean 2 diputados por provincia y comarca. De manera que el número baje, vamos a hacer un número que se pueda manejar, 30 diputados. Sí. Y al mismo tiempo que su postulación sea por listas internas de partido como se hace en otros países. Okay. El partido, todos los partidos postulan 30 nombres, o si lo hacemos provinciales por provincia, y salen de acuerdo al porcentaje de votos que reciben. Interesantes estos 2 planteamientos. El primero para explicarlos del por qué usted le ha propuesto al señor Juan Carlos Navarro que se sume como vicepresidente de la República, de ser escogido usted como abanderado de su colectivo. Falta este paso importante. Estamos a pocas semanas de estas elecciones. ¿El tiempo es suficiente y el recorrido que usted está haciendo para convencer al resto de la membresía de que es usted la mejor propuesta para estas elecciones? Yo cumplo con mi conciencia, con lo que yo creo que es mi responsabilidad histórica, con la experiencia que tengo al haber sido presidente en una coyuntura difícil como la que estamos viviendo. Yo respondo a las cantidades de gente que me han dicho, por favor, corre tú, el país necesita sala. Yo creo que todo el mundo coincide en que estamos un rumbo equivocado. Y yo estoy haciendo lo que me cabe, lo que puedo hacer, lo que me corresponde. Yo creo que la decisión de Juan Carlos ha sido muy positiva. Yo pienso que él es un hombre bastante más joven que yo. En consecuencia, es una máquina de trabajo. Yo estoy seguro que él ahora recorrerá el país a diestra y siniestra y hablará con la gente y le explicará nuestra propuesta. Y yo creo que tenemos suficiente tiempo. Pero al final, Castalia, te cuento lo siguiente. Al final, uno propone y la membresía dispone. Ellos son los que deciden. Claro, por supuesto. Y la responsabilidad de la decisión es de ellos, no es nuestra. ¿Cómo es su relación con el resto de los candidatos? Quiero especificar, gente, por ejemplo, como señor Gerardo Solís. Bien, yo no tengo problema con ninguno de ellos. Pienso que todos son hombres y mujeres. A la compañera Camilo Alén, la señora Zulay, Rodríguez. Todos son compañeros del partido y no tengo ningún problema. Ahora bien, le pregunto esto porque si se escucha de que se está buscando o tirando los puentes para poder que ellos se sumen a su propuesta. Ojalá se sumen. ¿Se han tirado los puentes? Yo converso con todos y la decisión al final del día es de ellos, de cada uno de ellos. Pero por supuesto que son todos bienvenidos a esta propuesta con objetivos. O sea, la propuesta no es vente conmigo que vamos a repartirnos algo. No, lo que vamos a repartir es trabajo. Lo que vamos a repartir y compartir son objetivos de donde queremos llegar a este país en los próximos 5 años. Bien, ayer no había muchos diputados y tiene que ver con lo que le comentaba antes de la entrevista y que fue una pregunta que le hice a don Nito Cortizo y se la hago a usted. Pero no vi diputados en su anuncio. No. Ahora bien, la pregunta es, de todos he sabido el cuestionamiento que hay a la Asamblea, a las figuras, por tema de corrupción, por un tema de planilla. ¿Qué piensa usted sobre eso, tomando en cuenta que muchos de esos diputados hoy día cuestionados aspiran a la reelección y son pieza clave en las campañas? Castalia, todos los partidos políticos están siendo liderizados por diputados. ¿Te das cuenta de eso? Todos, no solamente el PRD. Sí, todos. Hay que preguntarse por qué. Y la respuesta evidentemente es porque el diputado ha crecido y ha hecho una estructura política electoral en su área, en su circunscripción, en su circuito,
que se apoya sobre el representante de corregimiento si el representante de corregimiento está de acuerdo con él, pero es meramente electorera, no es para darle solución a la comunidad. Y evidentemente si yo estoy planteando que cambiemos eso, es muy difícil que quien está disfrutando de ese escenario se sume a esta propuesta. Pero déjeme decirle algo, el pueblo panameño no acepta más los niveles de corrupción, de repartidera de dinero, de uso de los fondos públicos de la forma como esta asamblea lo ha hecho. Así es que si ellos quieren sumarse acá, bienvenidos son siempre y cuando compartamos los objetivos. Pero para seguir las cosas como están, ellos prefieren irse por otro lado. ¿Usted lo prefiere mantenerlo así? Yo prefiero que sea así. Yo prefiero que haya una propuesta clara de rompimiento con el esquema actual, de una nueva institucionalidad, de un nuevo esquema de trabajo, y los que quieran sumarse son bienvenidos. O sea, yo no estoy excluyendo a nadie, pero yo quiero hacer una división de aguas claras en los próximos gobiernos. Yo sé que es un poco complejo, pero tratemos de explicarlo para que lo entendamos. Usted inició esta entrevista señalando que las circunstancias actuales lo obligan de llegar a ser presidente de la República a hacer reformas puntuales. Y una de esas tiene que ver con la Asamblea Nacional. Lo que usted propone es cambiar todas las reglas del juego. Esos 6 diputados provinciales, eso significa que escogemos en esta contienda los diputados, los 72 diputados, pero ¿qué hacemos cuando una vez 71? ¿Qué hacemos con esos 71 diputados en ese momento? Yo entiendo perfectamente es un periodo bien. corto que van a tener. Mire, yo entiendo perfectamente bien 2 años que aproximadamente. es muy difícil decirle a una persona vamos a caminar con estas reglas del juego y a medio camino cambiárselo. Exacto. Yo lo que propongo es que lo cambiemos, pero que se aplique a partir de las próximas, no de las elecciones del 9, sino del 14. La siguiente. Porque evidentemente no es aceptable que una persona tenga la perspectiva de servir 5 años y tú le cortes a medio camino lo que está haciendo. Y tenemos suficiente tiempo. Yo creo que en los dos primeros años de nuestro gobierno, si empujamos como debe ser, manteniendo el curso que nos permite la Constitución actual, nosotros podemos hacer las reformas que necesitamos, y que no solamente está en el tema de la Asamblea, hay otros temas que son tan importantes como pero ese. no hay una contradicción allí, don Ernesto, cuando lo que se sabe aquí, y usted se enfrentaría a lo mismo que enfrenta el presidente, no hay contrapesos. ¿Cómo logra usted, cómo se logra eso tomando en cuenta lo que ya, la medicina que han probado quienes han administrado el país en estos últimos años? Déjeme decirle algo, yo siento que la presión popular es inmensamente mayor que el acomodo que hay actualmente. Vamos a ver, ¿por qué hay tantísimo rechazo al actual presidente? Porque se acomodó a la actual situación, porque ha usado la degeneración de la institucionalidad que propició el anterior, que lo hacía a base de comprarlos o chantajearlos. Este sigue por el mismo camino, porque nunca tuvo la posibilidad de tener mayoría en la Asamblea, y en vez de convencer con proyectos que sean adecuados y que se vendan, entre comillas, porque la gente los necesita, lo que ha hecho es comprarlos. Eso es lo que ha pasado. Entonces yo pienso que la presión popular es tan grande que usted sabe, igual que yo, que la reelección de los actuales va a ser muy difícil. Por más estructuras politiqueras que tengan, por más dinero que tengan de los dineros del pueblo, que mal usan por las partidas, esta la 80, la 172, la 072, los contratos cashback, todo lo que hemos visto, eso ha creado una indignación popular que o la paramos o vamos a un barranco. ¿Y usted está identificado con esa propuesta de la no reelección? Sí, cómo no. Que hoy día algunos diputados señalan que obedece a la oligarquía y que están buscando desplazar a los pobres para reservar. Yo lo vi. Yo no veo por qué una persona puede hablar de esa manera, embolsándose como se embolsa la cantidad de dinero que lo hace mensualmente y suponiendo que eso es ser pobre. Ser pobre no es eso. ¿Usted apuesta a nuevas figuras? Por supuesto. ¿Dentro de su partido entonces? Y jóvenes también. Y mujeres. Yo creo que tenemos la opción. Este es el camino para propiciar una nueva clase política. Ahora bien, la movilización es clave en esto. Acabamos de ver una contienda del partido Cambio Democrático que todo el mundo pensó que se iba a ver un reaccionar del Cambio Democrático para demostrar que están dispuestos a gobernar el país. ¿Qué podría ocurrir si hay un ambiente bueno, yo no tengo una bolita distinto, de cristal. Si hay un ambiente distinto al interno del PRD, cuando sabemos que hay dirigentes que están decepcionados y un poco molestos porque hay espacios que están reservados ya
para figuras claves dentro del colectivo. Esa fue una decisión del Comité Ejecutivo actual, con miras a lograr alianzas por circuito, pienso yo, para el futuro candidato. Sí, eso tenía que hacerse ahora porque no había forma de postergarlo porque la ley electoral lo prohíbe posteriormente. Pero, mire, yo no tengo una bolita de cristal, Castalia, para decir cuál va a ser el nivel de participación y de movilización de mi partido. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con lo que yo creo que son las mejores propuestas y las más sanas para el país. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los miembros del PRD quieren caminar por este camino, que es un camino del regreso a la institucionalidad torrijista y de dar solución a los más humildes y de que haya una convivencia de las comunidades con sus representantes, como se llamó en aquel momento la Junta Pueblo-Gobierno. Eso es lo que necesitamos. Usted ve que todos los días hay una protesta, Castalia, porque no hay agua, porque el centro de salud se está cayendo, porque porque las calles no existen. Eso es falta de un representante apoyado por el gobierno central. Don Ernesto, todo parece indicar, y bueno, yo no tengo tampoco una bolita de cristal, pero lo que está ocurriendo nos lleva a señalar lo siguiente. La campaña interna del PRD se está polarizando en dos fuerzas: Nito Cortizo, Ernesto Pérez Valladares. Tradicionalmente, quienes han ganado esa bandera para representarnos en esa contienda electoral siempre gozan del apoyo total o en la inclinación de la balanza del CEN del PRD. Y eso ha traído conflictos que han llevado incluso al traste de las pérdidas que ustedes han tenido en estas últimas contiendas. ¿Es distinto ahora? ¿Usted confía en la posición neutral del CEN del PRD, tomando en cuenta lo que incluso ha dicho Pedro Miguel González? ¿Qué ha dicho Pedro Miguel? Ha dicho Pedro Miguel González que son neutros y que eso quedó en el pasado. Yo se lo creo a Pedro Miguel, pero no se lo creo al resto del comité ejecutivo. Tengo muestras claras de eso. Pero mire, Castalia, lo que usted señala nos ha llevado a dos fracasos seguidos. Esa identificación, esa impulsar a un candidato versus el otro sobre la base de su conveniencia individual, dos fracasos seguidos. Si nosotros en esta ocasión fracasamos nuevamente, yo pienso que el partido va a desaparecer. De manera que la responsabilidad mía, yo la estoy cumpliendo. Yo estoy llevando a cabo lo que creo que es lo más sano y la mejor propuesta para el partido y para el país. Pero la decisión es de la membresía. Yo no quiero que nadie mañana me diga, pero si tú viste lo que estaba pasando, ¿por qué no lo dijiste? Lo estoy diciendo. Y el partido, el día de las primarias, tiene que elegir no un candidato, tiene que elegir un presidente. Sí. Y esa decisión es de ellos. Sí, yo le comentaba a Ernesto Pérez Valladares antes de la entrevista de que cuando él empieza su mandato, yo estaba mis primeros años de periodismo. Mira que tiene tiempo de estar en esto. Y me tocó, sí, 26. Me tocó como periodista ver a un presidente, se lo voy a decir directamente, prepotente y arrogante, incluso hasta para atender a la prensa. Y con el tiempo escuchábamos, y lo hemos visto pues, pasar los años políticamente, gente que decía Pérez Valladares es bueno, es inteligente, un hombre capaz, es un hombre con carácter, pero es un hombre prepotente y que en su momento gobernaba con sus amigos. No, eso no es cierto. O sea, ¿qué responde usted eso no es cierto. Yo no tenía... a esos señalamientos? Pero lo digo yo. No, sí, perfecto. Pero déjeme decirle algo. Lo único que no es cierto de eso es que yo gobernaba con mis amigos. Yo gobernaba con el mejor equipo que pude conseguir, sabiendo que tenía la posibilidad de despedirlos. Y a un amigo usted no lo puede despedir del gobierno. Así que no eran mis amigos. De lo demás, sí, mira, Castalia, yo sé que yo tengo en campaña todo el mundo es manso. Entonces, que el toro en campaña es manso, pero cuando llega al poder déjeme decirle que tan solo no cambian Dios las piedras y los estúpidos, y yo no soy ninguno de los tres. Pero déjame decirte algo. Yo admito que yo soy un hombre de un carácter duro, pero soy un hombre racional. Es decir, yo no me aferro a una verdad si no tengo el convencimiento de que lo que estoy diciendo es cierto. Y luego, sí, uno ha madurado también, Castalia. Yo sé que el rol de la prensa ahora, tú sabes, para mí es mucho más entendible que lo que fue quizás en mi momento que me sentía agredido y que era un mecanismo, pues, que esa prepotencia que tú planteas puede haber sido un mecanismo de defensa. Pero no. Y ahora tengo, además, creo yo, dentro de esa maduración política, creo yo que tengo una ventaja adicional. Y es la siguiente, Castalia. Como ya yo fui, como yo lo que estoy haciendo es una especie de cruzada
para cumplir con el país. Yo no tengo que complacer a nadie, puedo la posibilidad de decir toda mi verdad, todo lo que yo creo. No tengo que estar midiendo mis palabras que voy a molestar a fulano, No, eso es la verdad. No hay un solo gobierno en esta era democrática que no haya sido señalado de actos de corrupción, incluyendo al suyo. Y estamos en un momento en que ni siquiera confiamos en la administración de justicia, porque el pueblo ha entendido que hay quienes logran finalmente comprar esa justicia y salir bien librado. ¿Cuál es su propuesta para algo tan clave que creo que va a ser predominante en estas elecciones? Es la propuesta real de un candidato para acabar con la corrupción que tanto nos tiene golpeados. Primero quiero que me digas cuáles son los actos de corrupción de mi gobierno. Bueno, se ha mencionado mucho el tema Van Damme, se ha escuchado Eso no es mi mucho, gobierno. Se ha escuchado mucho el gobierno del PRD en el tema de la cinta costera que nunca se investigó. Hagamos tampoco. la separación de hace 40 años a hace 20 y pico Pero años. han sido nuestros Yo no gobiernos tuve y absolutamente han sido nada. gobiernos donde también el PRD, hablando de oportunidades administrativas, donde el PRD también tuvo la oportunidad de gobernar y se le han señalado actos de corrupción que nunca han sido investigados. Déjame explicarle lo siguiente. Usted no puede hacer una generalización de esa forma, sin prueba, porque no es correcto. En mi gobierno no tuvo absolutamente nada que ver con Van Damme. Y si usted se busca las actas de cuando se aprobó el proyecto Van Damme en el gobierno del presidente Arroyo, hubo un voto en contra. Ese fue el mío. ¿No hubo una sola denuncia en su administración? No. Después de su administración. Al día de hoy no hay una sola denuncia. Ha sido quizás de las administraciones más expurgadas, más investigadas, no hay nada. Lo que ha venido después sí ha sido una administración extremadamente corrupta, empezando por la anterior, siguiendo con esta, sí, en efecto. Pero déjeme decirle algo, parte de lo que nosotros planteamos como reformas institucionales es que la forma de elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se le quite esa facultad de proponer al presidente de la República y que sea mediante un mecanismo interno de la propia órgano judicial, que mediante un examen, cuando hay un cupo, una renuncia a un magistrado, se jubila un magistrado, esa posición sea llenada a través de lo que se llama en España oposiciones, es decir, un mecanismo de examen para que puedan subir los mismos miembros del órgano judicial. ¿Cómo lograríamos, don Ernesto, que esto se pueda hacer a corto plazo? Porque si se toman en cuenta los tiempos, ¿esto quedaría también para el 2024? No, ¿O hay yo propuestas concretas? No, yo creo que, mire, ciertas cosas como por ejemplo el respeto a las posiciones electas en esta próxima elección, usted tiene que, los cambios que vayan a afectar eso, usted tiene que postergarlos para la próxima. Pero el tema como por ejemplo la de la Corte Suprema de Justicia puede ser inmediata. Okay. Y eso tiene que ser, ya te digo, un mecanismo interno en el órgano judicial, y usted tiene que darle independencia económica también al órgano judicial para que no tenga que venir a negociar con el Ejecutivo todos los años su presupuesto. Claro, sí, porque la Asamblea no aguanta más. El tema de justicia no aguanta más. ¿Cómo hacemos para quitarle al sistema presidencialista el poder que tiene hoy día? Bueno, esas son las partes. ¿Cómo se logra? Si usted le vuelve a potenciar la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento de manera que sea un voto de ellos de censura, significa que el presidente tiene que remover a un ministro o un director. Si usted le quita al presidente la facultad de designar o de proponer los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se lo pasa directamente y hace que ese órgano judicial tenga un presupuesto autónomo, es decir, un porcentaje del Producto Interno Bruto o un porcentaje del presupuesto nacional, es el presupuesto automático del órgano judicial. Sí. Si usted hace todas estas cosas, lo que está haciendo es restándole poder al presidente, que son cosas absolutamente necesarias. Yo quisiera, por ejemplo, que la Asamblea Nacional pueda pedirle al presidente, llamar al presidente, o que el presidente pueda ir a la Asamblea Nacional las veces que sea a explicar su propuesta. Yo quise hacerlo. Era prohibido por la Constitución. Sí. De manera que nosotros tenemos que modernizar el país y tenemos que modernizar nuestro pensamiento también, Gustalia. Y se queda un punto que antes que me cortes quiero decir. Lo fundamental de todo esto nos lleva a un cambio que es para mí el más importante, que es hacer de la educación un tema constitucional.
nosotros necesitamos impulsar mecanismos para que nuestra educación sea una educación de alta calidad, porque de lo contrario nosotros no podemos competir en un mundo globalizado que no inventamos nosotros. Ojalá que pueda usted convocar a los actores. Créamelo, a los actores créamelo que yo tengo que la se necesitan para voluntad y eso. tengo la capacidad de hacerlo, lo voy a hacer. Quiero preguntarle por la figura de Nito Cortizo. Según algunas encuestas que han estado por allí compartiéndose, tiene la mayoría de la preferencia en este momento, según la intención de los Esa es decisión de la membresía. Si lo que quieren es al señor Cortizo, magnífico, carguen con la responsabilidad posterior de su elección. ¿Le parece un buen candidato? Si me pareciera un buen candidato, yo no estuviera en esto. Ok. No, de resto, quiero agradecerle estar con nosotros esta mañana compartiendo estos minutos. La pregunta obligada que se la hice en su momento a José Raúl Mulino previo a las primarias. Si usted pierde estas primarias, ¿cuál va a ser la posición de Ernesto Pérez Valladares dentro del colectivo? Yo voy a estar de PRD. Y hasta aquí. Punto. ¿Se esforzaría por plantearle a esa propuesta los enfoques que usted bien ha planteado aquí? Castalia, yo creo que eso es lo que tengo que hacer ahora. Pero si la membresía dice, no, deja eso así, vamos a seguir por el camino que vamos. Ya, no tengo más nada que decir. Quiero agradecerle, don Ernesto Pérez Valladares, precandidato a la presidencia de la República en estas primarias del PRD, que por supuesto vamos a dar cobertura completa a través de TVN. Muchísimas gracias por los minutos. Gracias. Estaremos pendientes entonces del recorrido que continúa usted haciendo a nivel nacional.